La gran asamblea de la Pascua ha llegado. Hoy, tomémonos un tiempo para compartir juntos la palabra de Dios mediante el sermón titulado La Pascua y la familia de Dios. Cuando consideramos por primera vez el asunto de nuestra alma, nos damos cuenta de que una vez llevamos una vida gloriosa con Dios en el reino de los cielos. Sin embargo, al observarnos según las enseñanzas de la Biblia, nos damos cuenta de que somos los ángeles que pecaron en el cielo, siendo engañados y atrapados por los malvados planes organizados por Satanás, y fuimos arrojados a esta tierra. Todos los seres humanos que viven en la tierra son pecadores que fueron expulsados del cielo. Para otorgarles el perdón de los pecados y llevarlos de regreso al eterno hogar celestial, Dios vino a esta tierra y estableció la verdad de la Pascua del nuevo pacto. Por lo tanto, nadie puede entrar en el reino de los cielos sin celebrar la Pascua. Es por esta razón que hoy, como miembros de la familia celestial, estudiaremos cuidadosamente la Biblia y examinaremos las enseñanzas sobre la Pascua, donde se encuentra la promesa de Dios del perdón de los pecados y la vida eterna. En primer lugar, reflexionando sobre el título del sermón de hoy, La Pascua y la familia de Dios, confirmemos si somos miembros de la familia de Dios o no. Mucha gente considera que Dios Padre es simplemente un título, similar a la forma en la que se dirigen a un maestro de escuela o a un profesor de universidad. Sin embargo, no es solo un título. Existe una relación real entre Dios Padre y sus hijos. Así, nos lo hace saber el testimonio de Jesucristo, junto con el de todos los profetas en la Biblia. Ellos testifican la asombrosa verdad de que somos los hijos del Dios del cielo. Muchos no son conscientes de la importancia y del gran honor que conlleva convertirse en hijo de Dios, así como el papel y la responsabilidad que implica. Debido a esta falta de conciencia, aunque compartimos las buenas nuevas sobre la invaluable bendición de convertirse en hijo de Dios, las personas del mundo lo perciben a menudo simplemente como una doctrina. Lo que predicamos es, de hecho, la verdad absoluta. Estamos informando cómo es realmente la verdad. Dado que Dios es nuestro Padre, predicamos que es nuestro Padre. Dado que somos hijos de Dios, iluminamos a los demás sobre nuestra verdadera identidad como los hijos de Dios Todopoderoso. Confirmemos este asunto a través de la Biblia. Primero, confirmemos la relación que existe entre el cielo y la tierra a través del libro de Hebreos, capítulo 8. En Hebreos capítulo 8, versículo 5 está escrito: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. No solo el santuario del Antiguo Testamento fue moldeado según la imagen del santuario celestial, sino que el mundo en el que vivimos ahora es una figura y sombra de las cosas celestiales. Entre ellas, puesto que el título del sermón de hoy es La Pascua y la familia de Dios, confirmemos mediante la Biblia si el sistema familiar que hay en el cielo se refleja con precisión en esta tierra. Debemos creer en todas las enseñanzas escritas en la Biblia. Puesto que no podemos observar el mundo de los microorganismos a simple vista, ¿qué tipo de herramienta utilizamos para poder verlo? Utilizamos un microscopio. A través de un microscopio, estos pequeños seres se vuelven fácilmente visibles. Sin embargo, alguien diría que las bacterias, las amebas o los gérmenes no existen solo porque se ven a través de un microscopio. Seguramente debe ser falso porque no puedo verlo con mis propios ojos. ¿Existe alguien que diga esto? Por supuesto que no. De la misma manera, ¿a través de qué tipo de microscopio podemos observar el mundo espiritual? Debemos observarlo mediante el microscopio llamado Biblia. Si creemos en todo lo que aparece bajo el microscopio, pero no podemos creer en los asuntos del mundo espiritual de los que la Biblia testifica, ¿no sería inconsistente? La Biblia nos enseña
que el santuario terrenal, así como el sistema familiar, son una figura y sombra de las cosas celestiales. Por lo tanto, confirmemos si las cosas de la tierra se alinean con lo que hay en el cielo, examinando las enseñanzas de Hebreos capítulo 12, versículo 9. Debemos creer en el mundo espiritual del que la Biblia da testimonio. Dado que no es visible a simple vista, muchos pueden pensar erróneamente, no existe el mundo espiritual, y por lo tanto, Dios tampoco debe existir. Muchos cometen el error de pensar así. Hermanos, veamos de cerca las escenas que Dios nos ha revelado a través de la Biblia, que es nuestro microscopio espiritual. Capítulo 12, versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor? ¿A quién? Al Padre de los Espíritus, y viviremos. Hay un Padre en el sistema familiar de esta tierra. Del mismo modo, ¿quién existe en el mundo espiritual, el reino de los cielos? Está escrito que existe el Padre de los Espíritus. Pasemos al capítulo 6 de Mateo. En Mateo capítulo 6, versículo 8, Jesús dijo: No os hagáis pues semejantes a ellos, porque ¿quién? Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos. Jesús mismo nos instruyó sobre cómo debemos orar, incluso diciéndonos las palabras que debíamos usar. ¿A quién tienen nuestros espíritus? Tenemos al Padre de nuestros espíritus. Esta es una verdad irrefutable. A través de la Biblia, Dios nos está otorgando la comprensión espiritual de que Él es verdaderamente nuestro Padre espiritual. Ahora bien, si un hombre es padre, ¿quién puede referirse a él como padre? ¿Quiénes más deben existir? Hay muchos señores aquí. Sin embargo, el simple hecho de tener 40 o 50 años no convierte automáticamente a alguien en padre. ¿Quiénes deben existir? Deben existir sus hijos. Solo entonces él puede ser llamado padre. Veamos el libro de 2 de Corintios, capítulo 6. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré. ¿Qué será Dios para nosotros? Seré para vosotros por Padre, y ¿qué seremos para Dios? Vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Quién pronunció estas palabras? Continuemos leyendo. ¿Quién dice estas palabras? Dice el Señor Todopoderoso. Dios declaró: seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas. En otras palabras, ustedes serán mis hijos. Esto es lo que Dios dijo. Estas no son palabras de cualquier individuo, sino palabras pronunciadas por Dios mismo, que se han registrado textualmente en la Biblia. Así como en la tierra existe un padre, un hijo y una hija, indudablemente en el cielo, el mundo espiritual, existe Dios Padre y sus hijos e hijas. Pero esta relación no termina aquí. Entre los miembros de la familia en la tierra, ¿no existe también una madre? Entonces, ¿no debería existir también una figura similar en el mundo espiritual? Solo entonces sería lógicamente coherente afirmar que las cosas terrenales son figura y sombra de las cosas celestiales. Veamos Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, arriba indica el cielo, mas la Jerusalén del cielo, la cual es. ¿Quién es ella? La cual es madre de todos nosotros, es libre. Esta madre no se refiere a nuestra madre física. La Biblia dice que la Jerusalén de arriba, es decir, la que está en el cielo, es nuestra madre y es libre. La Biblia también nos despierta al hecho de que existe un Padre espiritual, hijos e hijas espirituales, e incluso una Madre espiritual, es decir, la Madre celestial que nos otorga la vida espiritual.
Dios nos ha revelado que, así como existe una familia física en esta tierra, también existe una familia espiritual en el cielo. ¿Qué tienen en común los miembros de una familia? Ellos comparten la misma sangre. Por tanto, cuando hablamos del sistema familiar, no podemos pasar por alto la importancia de que esta relación esté vinculada por la sangre. Como dice el refrán, la sangre es más espesa que el agua. Cuando los hermanos se pelean, no mucho tiempo después juegan, hablan, comparten comida y se sonríen unos a otros. Este vínculo inquebrantable existe porque son parte de una misma familia. No obstante, por otro lado, si hay una disputa o un problema entre personas que no están relacionadas por sangre, generalmente es un poco difícil de resolver. Este es el caso de los que no tienen parentesco sanguíneo. Entonces, ¿qué hay de la familia espiritual? Ellos están relacionados espiritualmente por la sangre. ¿Qué regla de la verdad estableció Dios en esta tierra para que no olvidemos esto? La Pascua. Por lo tanto, la verdad de la Pascua solo puede establecerse con sangre. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la Biblia testifica continuamente sobre este asunto con versículos como: sin derramamiento de sangre no se hace remisión, todo es purificado con sangre, y habéis sido hechos cercanos por la sangre. Dios permitió numerosos sacrificios de animales y correlacionó el derramamiento de sangre con la redención. Por ello, cuando Dios llama al pueblo celestial, les recuerda diciendo: quien quiera recibir el perdón de los pecados debe volver a la Pascua del nuevo pacto. Por lo tanto, la Pascua es una verdad que solo puede ser observada por la familia de Dios y no por nadie más. Aunque ellos no posean un amplio conocimiento de la Biblia, se dan cuenta y dicen: la Pascua es la palabra de Dios en la Biblia. Creo que Dios ha otorgado a los miembros que han asistido hoy los ojos para ver, los oídos para oír y el corazón para entender. Por tanto, ninguno de nosotros debe desviarse de este glorioso camino. Todos debemos esforzarnos por entrar en el reino de los cielos. Entonces descubramos cómo se puede establecer una relación espiritual de sangre a través de la Pascua, viendo Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 53. Veamos el versículo 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, ¿qué no tenéis? No tenéis vida en vosotros. Si alguien no tiene vida, significa que está muerto, ¿no es así? La Biblia nos enseña que los que no tienen la carne y la sangre de Cristo son considerados muertos. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué es lo que tiene? Tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que come la carne de Cristo y bebe su sangre, tiene vida eterna. Esta verdad nos es revelada por Jesús a través de la Biblia, que podemos considerar como un microscopio espiritual. Debemos aceptar y creer esta verdad tal como es. Nadie puede negar los fenómenos que se observan cuando se mira a través de un microscopio. No obstante, algunas personas dicen: el contenido de la Biblia es solo para cristianos, no es relevante para nosotros. En cuanto a estas personas, incluso si Dios les revelara la verdad, aún no poseerían discernimiento, juicio o sentido común para comprender lo que se les está mostrando. Al final, aunque se les muestre, no lo reconocen. ¿Por qué? Es porque están espiritualmente muertos. Por tanto, aun si escuchan la verdad, la niegan. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente. Carecen de discernimiento. Sin embargo, los que participan de la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre pueden entender y creer esta verdad. La Biblia nos dice que es posible hacerlo porque ellos son hijos de Dios. Pasemos al versículo 55. En el versículo 55, Jesús dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, ¿qué le sucederá? Él también vivirá por mí. Las personas que están en coma o que han fallecido no pueden apreciar la música hermosa, por más encantadora que sea, ni pueden admirar escenas impresionantes por su belleza. ¿Por qué? Es porque están muertos. En un estado sin vida, son incapaces de percibir o experimentar nada en absoluto. Por tanto, es esencial tener vida. Entonces, ¿cómo podemos obtenerla? Debemos comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Cuando la carne y la sangre de Cristo habitan en nosotros, recibimos un título especial de Dios. ¿Cuál es ese título? Dios nos llamará mis hijos. Ese título es el que recibiremos. Es decir, nos convertimos en sus hijos al heredar la carne y la sangre de Dios, nuestros padres espirituales. ¿Quién es Dios? ¿No es el Rey de Reyes y Señor de Señores que reina sobre todo el universo? ¿No es el Creador que formó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos con su palabra? ¿No es Él quien dividió el Mar Rojo con su palabra e hizo llover maná del cielo para los israelitas durante 40 años? De hecho, somos los hijos e hijas de Dios Todopoderoso. Nuestro estado actual en esta tierra puede parecer insignificante, siguiendo las órdenes de nuestros jefes en nuestros lugares de trabajo. Sin embargo, esta no es nuestra verdadera identidad. Ahora estamos viviendo así temporalmente, mientras estamos en este mundo de pecado como peregrinos. Sin embargo, ¿qué nos sucederá ante toda la gente del mundo una vez que se revele nuestra naturaleza inherente como miembros de la familia de Dios? No solo seremos elogiados y honrados, sino que también seremos puestos por cabeza de todas las naciones y no por cola. Es Dios quien nos ha hecho esta promesa. Hoy heredamos la carne y la sangre de Dios y nos convertimos en sus hijos. Para lograr esto, Dios nos ha otorgado una ordenanza llamada Pascua, a través de la cual podemos comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Esta Pascua es en verdad de gran importancia para la familia celestial. Veamos Mateo capítulo 26, versículo 17. En Mateo capítulo 26, versículo 17, está escrito: El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre, y decidle: El maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Hasta ese momento los judíos habían guardado la Pascua, sacrificando corderos y cabras, pero Jesús preparó la Pascua con pan y vino. Pasemos al versículo 26. Versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús, ¿qué tomó? El pan. Y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto, ¿de quién es su sangre? Es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El pan de la Pascua representa el santo cuerpo de Cristo y el vino de la Pascua representa la sangre que Cristo derramó en la cruz. Él dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué dijo acerca de los que no participaron de su carne y su sangre? No tienen vida. Se les considera muertos, mientras que los que participan de ella tienen vida eterna. Dios ha hecho una distinción vital entre los dos. Hoy, de acuerdo con esta enseñanza, participaremos comiendo el pan de la Pascua y bebiendo el vino de la Pascua. Esta ceremonia se llevará a cabo siguiendo la ordenanza prometida por Dios. Aquellos que tienen la carne
y la sangre de Cristo son miembros de la familia de Dios. A través de esto, Dios distingue entre sus hijos y los que no lo son, así como entre los que recibirán el perdón de los pecados y los que no. Por esta razón, ¿qué significado le otorgó Dios al vino de la Pascua? ¿Qué nos enseñó Dios acerca de su sangre? Él dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esto es de suma importancia. ¿Qué le sucederá a aquellos que no posean la sangre de Cristo? Nunca podrán formar parte de la familia celestial. Ciertamente no pueden convertirse en hijos de Dios, ni tienen el derecho de llamar a Dios como su Padre. Los que hoy guardan la Santa Pascua del Nuevo Pacto confían en que Dios es su Padre. Esta es una verdad indiscutible. Reafirmemos este hecho viendo Lucas, capítulo 22. Echemos un vistazo a Lucas, capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Pasemos al versículo 13. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Veamos el versículo 14. Cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: ¿qué sintió él por esta Pascua? ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? ¿Qué es exactamente la Pascua que Jesús había deseado guardar ansiosamente, sabiendo que sería crucificado al día siguiente? Está escrito en la Biblia que él oraba fervientemente en Getsemaní, estando angustiado, y su sudor era como gotas de sangre que caían al suelo. Sabiendo que el tiempo de su sufrimiento era inminente, ¿por qué deseaba entonces guardar la Pascua con tanta ansiedad? En pocas palabras, por la misma razón que usamos una prueba decisiva, la Pascua contiene algo muy importante que separa a los hijos de Dios de los que no lo son. Jesús dijo: el que come la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre, tiene vida eterna. El que no come la carne del Hijo del Hombre ni bebe su sangre, no tiene vida eterna. Jesús ya nos enseñó cómo distinguir entre los hijos de Dios de los que no lo son. Pasemos al capítulo 22, versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Cristo nos concedió el pan de la Pascua como su carne. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa, ¿qué es? Es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Si la Pascua del Nuevo Pacto no hubiera aparecido, habríamos estado en peligro de perder nuestra condición de hijos de Dios en el cielo de manera permanente. Cuando un hijo comete un acto reprobable, los padres pueden amenazar con romper todos los lazos diciendo: romperé toda conexión contigo. Pueden amenazar con anular la relación sanguínea que los une. Esa era la situación en la que nos encontrábamos. No obstante, ¿cómo restauró Dios esta relación entre nosotros? La restauró a través del pan y el vino de la Pascua. Dios abrió el camino de la verdad llamado Nuevo Pacto. Muchas personas del mundo consideran absurdas estas enseñanzas de la Biblia. Son similares a alguien que afirma: las amebas y las bacterias solo se pueden ver con un microscopio, por tanto, no existen porque no son visibles a simple vista. Están haciendo este tipo de juicios equivocados. Por eso Jesús dijo que aquellas personas están muertas espiritualmente. ¿Por qué no pueden discernir correctamente? ¿Por qué no pueden emitir juicios correctos? Es porque están muertos. Y los vivos, ellos creen. Entonces, ¿cómo consideran el pan y el vino, la Pascua y el Nuevo Pacto? Ellos aceptan, reciben y creen en todas las verdades, ¿no es así?
La Pascua que celebramos hoy es la verdad suprema que nos reconecta con Dios. A través de la Pascua, recuperamos nuestro derecho a ser sus hijos. Para lograr esto, ¿no se convirtió Cristo en la realidad del sacrificio de expiación que se ofreció en el altar del holocausto durante el largo periodo de 1500 años en el Antiguo Testamento? Al reflexionar sobre todos estos asuntos, podemos apreciar el gran significado de la sangre. Por esta razón, los que poseen la carne y la sangre de Dios dentro de ellos pueden llamar a Dios Abba Padre. Ellos son los únicos que tienen este derecho. Veamos, 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. Capítulo 10, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión. ¿En qué comunión participamos? ¿De la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿Qué es la copa de bendición de la comunión de la sangre de Cristo y el pan que partimos de la comunión del cuerpo de Cristo? Son el pan y el vino de la Pascua. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Ya que está escrito no es, podría parecer que es una expresión negativa, pero ese no es el caso. Este versículo explica que participamos de la sangre y del cuerpo de Cristo mediante el pan y el vino de la Pascua. Continuemos con el versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. ¿Por qué ocurre eso? Pues todos participamos de aquel mismo pan. Pasemos al versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? En el libro de 1 Corintios, capítulo 10, la Biblia concluye el asunto de la Pascua. No se trata simplemente de comer un trozo de pan y beber una copa de vino. La sagrada carne de Cristo y su preciosa sangre permanecen en nosotros. Con la carne y la sangre de Cristo dentro de nosotros, adquirimos el privilegio de llamar a Dios Padre y Madre como sus hijos. ¿Acaso los ángeles impedirían el paso de los hijos de Dios por las puertas del glorioso reino celestial? Los príncipes y princesas tienen la libertad de entrar y salir por las puertas del palacio. Sin embargo, ¿se les permitiría a aquellos considerados sospechosos la misma libertad? Sus identidades son verificadas para determinar si pertenecen al reino o no. ¿Y cuál es la ceremonia que nos permite participar del cuerpo y la sangre de Cristo? Es la Santa Comunión de la Pascua, con el pan y el vino que guardamos hoy. Esto es lo que Jesús compartió con nosotros en el aposento alto de Marcos hace 2000 años. Veamos Efesios capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿A través de qué nos volvimos cercanos? Por la sangre de Cristo. Por supuesto, la sangre de Cristo abarca varios significados como el sacrificio de Cristo y su muerte. Sin embargo, podemos decir que la familia depende mucho de la sangre. Están relacionados por la sangre, un linaje familiar. Este es un asunto sumamente importante. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz.
Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Pasemos al versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y, ¿qué más? Miembros de la familia de Dios. Aquellos que están unidos por lazos de sangre son ahora miembros de la familia de Dios. En la versión Nueva Traducción Viviente se expresa de la siguiente manera: son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Entonces, ¿qué nos convierte en la familia de Dios? Vamos a ser un poco más específicos. La Biblia nos enseña que nos hemos convertido en miembros de la familia de Dios a través de la sangre de la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto. Por lo tanto, podemos afirmar con seguridad que la noticia más bendita de esperanza para toda la humanidad es la Pascua que celebramos hoy, es decir, el Evangelio. Esta noticia debe ser compartida con todas las personas para que más almas puedan arrepentirse y regresar a Dios, no solo en la Pascua que se celebra en el primer mes, sino también en el segundo mes. Cuando leemos en 2 de Crónicas capítulo 30, podemos ver que el rey Ezequías envió mensajeros por todo Israel en el norte. ¿Qué proclamó en ese momento? Vuelvan a Dios. La Pascua es la verdad que permite a los hijos celestiales que pecaron en el cielo y fueron arrojados a esta tierra arrepentirse plenamente y volver a Dios. A través de la Pascua, Dios sin duda nos otorgará bendiciones en esta tierra, pero lo que debemos anhelar son las bendiciones del eterno reino de los cielos. Todo en esta tierra es efímero y fugaz. Dado que este mundo está compuesto de cosas limitadas, nada dentro de él es eterno. Por esta razón, la gente a menudo describe nuestra vida como un breve viaje que pasa en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? En otras palabras, no es un lugar donde habitaremos para siempre, sino más bien una parada temporal en la que simplemente estamos de paso. Hoy, hemos confirmado que nos hemos convertido en miembros de la familia de Dios a través de la santa sangre de Cristo en la Pascua. Hace 2000 años en el aposento alto de Marcos, Jesús dijo: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua?» Debemos grabar profundamente en nuestro corazón y recordar siempre con cuánta ansiedad y esperanza Jesús deseaba guardar la Pascua. No obstante, observen a nuestro alrededor. No existe ninguna iglesia que guarde la Pascua. Al estudiar la historia del cristianismo, descubrirán que la Pascua fue abolida en el Concilio de Nicea en el siglo IV, según su propia decisión. Sin embargo, ya que fue establecida por Dios, debe permanecer para siempre. Esto se debe a que contiene un profundo significado. A través de esta Pascua, recibimos el santo cuerpo y la sangre de Cristo, y nos convertimos en los hijos e hijas del Padre y la Madre celestiales. Nos hemos convertido en los hijos celestiales a los que se les permite recibir el perdón de los pecados y la salvación eterna y entrar en el reino de los cielos. Con sincera gratitud hacia Dios por su gracia, me gustaría finalizar el sermón de hoy sobre la Pascua. Muchas gracias.